verdad que hoy es un día especial porque es uno de los episodios que más he estado esperando y que, wow, me he debatido en saber si estaba lista o no para hacerlo, pero decidí hacerlo porque creo que es precisamente no estando lista donde va a ser lo más sincero, lo más orgánico y lo más directo para que tú que estás ahí te puedas conectar con el mensaje que hoy tenemos para regalarte. Tengo dos invitados supremamente especiales, mis amores de mi vida. Mi hija, Sara. Y por ahí alguien que está cuadrando la cámara, porque todo esto tiene que hacerse en casa y en vivo. No hay cuarta persona. Pero eso es lo lindo, esto es lo lindo de esta temporada, porque no tener ha sido precisamente el combustible para hacer realmente desde la falta de control. Eso ha sido, yo digo que de las cosas más retadoras en sí para mí como tal. Así que bienvenidos, gracias por estar en este espacio que finalmente es un espacio de todos. Creo que no hay mayores testigos que ustedes para saber la esencia de Respírate, cómo nace, por qué nace y para qué nace, en específico desde mi vida como tal, pero también cómo recoge un sinnúmero de cosas que obviamente involucran todo lo que para mí significa lo importante, lo primero, lo que es prioridad, y pues para mí creo que ustedes son de esos primeros escalones que se convierten también en el para qué hago cada cosa. Bienvenidos. Gracias. Este tiempo que he venido trabajando, respirándome a mí misma, entendiendo por qué Respírate se convierte en un medio y no en un fin en sí mismo, ha servido para que revalore cosas, reanalice cosas, me cuestione cosas de manera saludable, de maneras sanas, en un direccionamiento correcto para no ir contra mí, sino en pro de lo que quiero también crecer, seguir creciendo yo. Nunca estamos totalmente listos solo para dar. Siempre vamos a estar en ese ciclo constante de recibir y de dar, y como he compartido muchas veces, el dar, la forma correcta en la que aprendemos a recibir nos posiciona en una forma correcta para dar. Sí. Este es uno de los episodios que más me ha causado controversia porque no sabía desde dónde abordarlo, desde dónde poder tocar muchas cosas que han pasado estos últimos años en mi vida y lo que ha producido esos acontecimientos en mi vida. Así que por eso los invito a ustedes hoy para que me ayuden a construir y a poder unir esas piezas de la manera más acertada y poder entregárselas a ustedes para que el deseo que hay en mi corazón, que es conectarlos con aquel que ha sido realmente el creador y al mismo tiempo el que le ha dado sentido a todo esto, pues en realidad pueda llegar a ustedes de la forma adecuada. Porque hoy vamos a exponernos de una manera cruda, pero real. Y deseamos que conecte con ustedes. Así que empecemos. Estos últimos 4 años hemos vivido, yo creo que una metamorfosis. Yo no sé ustedes cómo la ven. ¿Cómo le llamarían a ustedes a estos últimos 4 años? Un nuevo comienzo. Interesante. Puede ser como un cambio de rumbo, como que uno va para acá, pero es como que Redireccionamiento. como que ya no hay más para dónde seguir ahí, entonces como que eso, Redireccionamiento. Wow. Yo pienso que como la mariposa que primero está en ese capullo y tiene que... Sí, en estos días escuché algo precisamente, que cuando le cortan ese proceso a una mariposa, cuando está saliendo, y le cortan la telita del capullo, no la dejan generar esa fuerza que necesita para poder volar luego cuando sale de ahí. Por eso le llamo metamorfosis. En mí particularmente ha sido una metamorfosis
Así que vamos a dividir estos 4 años, creo yo que como en 3 momentos, en un antes, en un durante para que podamos manejar eso y en un ahora. Vámonos como a esa primera parte. Pues sí, porque, o sea, han pasado muchas cosas, pero siento que, o sea, esto más que como un podcast o algo, es como también una conversación entre nosotros, porque tal vez hay muchas cosas que hasta que uno no las dice, como que no cuadran en la mente. Entonces tal vez también descubrir todo lo que ha pasado de una manera como que podamos no explicarla, pero como que entenderla entre nosotros. Porque lo que tú decías, o sea, nos acostumbramos tal vez a dar, pero fue muy difícil el aprender a recibir o cómo cada uno recibe diferente, lo que cada uno necesita diferente. Y pues ahora con los niños más todavía. Bueno, aquí lo que entiendo es que vamos a dar 3 puntos de vista diferentes. ¿Por qué hablamos de 4 años? Porque hace 4 años llegaron nuestros gemelos, nuestros twins. Entonces los vamos a ver desde 3 perspectivas diferentes, desde madre, padre y como hermana. Entonces por eso creo que van a haber 3 líneas, formas de líneas relacionarse diferentes también. durante estos 4 años y 3 procesos diferentes, pero que al final vamos a ir encaminados hacia uno solo. Entonces, por eso de estos últimos 4 años. Entonces, por eso, acomodémonos, cojamos recostadito, porque y ustedes ahí acomódense, porque esto va a estar realmente interesante. Con el que te quieras conectar, amor, ¿quieres almohada? Con el que ya te hacia atrás si quieres para que estés más cómodo. La idea aquí es que te puedas conectar con cualquiera de estas 3 visiones. Ninguna es correcta, ninguna es negativa, ninguna tiene que ser no sé. No, pues y reflexionar también, porque pues la idea no es como enseñarles algo, sino como que simplemente siento que conversaciones así usualmente la gente no está dispuesta a hacerlas o las familias necesitan tenerlas. Exacto. También para indagar en vez de como juzgarse o ir más a fondo, como que tratar de salir de ahí. No, y que en nuestros casos fueron la llegada de los niños, pero digamos que todo esto aplica para muchas circunstancias que pueden llegar de repente y que creemos tener control y a la vez vamos a saber que no va a suceder así. Entonces, en nuestro caso fue eso, pero sé que eso aplica para muchos hogares, muchas familias. Todos vivimos como una metamorfosis, pero la de nosotros, pues en este caso la mayor ha sido los niños. Y por eso estamos en la habitación de ellos. Es que, sí, o sea, esto no es como así de, no tenemos lugares, pero aquí. Y cuando ellos tengan la oportunidad de ver este video, ya con conciencia, yo sé que van a disfrutar este video. Y eso es para ti. Amor, no hemos empezado, ya vamos a llorar. No, pues yo ya lloré antes, pero... Bueno, sí. Yo siento que antes de que ellos llegaran, en mi caso, no sé si a ustedes les pasa, yo venía en un orden, tenía como todo así, ya, listo, como las legajadores donde uno coloca todos los documentos y todo está organizadito. Y hasta los del futuro, ya los tenía pues yo tenía cuadradito así todo y creía que esa parte estaba ya completa. De hecho, caminaba con una aparente seguridad enorme. Y ahí tenía coladito a Jesús, coladito a Dios, diciendo, ok, yo tengo ya esto súper porque tú lo quieres así, pero era como al revés. Yo venía clarita de que yo era lo que yo quería, como yo lo quería en el momento en que yo ya lo pidiendo que Él bendijera todo lo que tú ya tenías puesto ahí. En mi caso, el antes era así, lo resumo así. No sé ustedes cómo... ¿En cuanto antes de los bebés? Sí. Bueno, pues para mí un poquito diferente porque yo, o sea, no sé cómo decirlo, como que yo no tenía todo organizado, pero yo tenía un punto. Entonces yo, como que mi enfoque estaba en ese punto y ese punto era pues mis sueños, mis metas. Y pues como estaba en un proceso de la adolescencia, de crecer, era como que, bueno, ahora puedo empezar a tomar mis decisiones, digamos que un poquito más independiente, y como cosas así, tal vez
de una forma muy, muy libre en mí misma, en vivir mis experiencias, pero también en disfrutar de este país que estábamos los tres juntos, como que teníamos aventuras aquí y pasamos cosas aquí, así. O sea, no siento que no había descubierto todas las cosas hasta que llegó este momento. Como que mi antes tal vez ni siquiera pensaba en mi vida, sino que estaba viviendo el día a día sin analizarlo. Puede ser más bien así. Ok. ¿Y tú? No, yo no pienso, yo siempre he pensado en mi adultez ya en tiempos de jubilación, siempre es como ha sido mi visión de verme con mis nietos y mis hijos grandes disfrutando, pero no de un futuro tan cercano. Entonces, tanto no, pero nunca me imaginé que mi vida iba a cambiar así de tanto, aunque siempre esperé tener a otro bebé. Entonces, no pensaba como mucho en ese futuro cercano, sino en el futuro más lejano. O sea, cada uno creo que estaba caminando su propio camino y a nivel familiar, no sé, yo creo que a nivel familiar estábamos unidos, siempre hemos sido una familia que está unida, pero siento que ya habíamos aprendido a caminar en una forma que en sí misma nos había generado comodidad. Sí. Eso es lo que yo puedo notar. Y comodidad para cada uno. En su diferente forma de ver la situación que estuviésemos viviendo, en el cambio de país, a nivel personal, en sus trabajos o en su estudio. Cada uno siento que estábamos acomodados, realmente. Sí, porque tú siempre has sido organizada, entonces tu comodidad era todo planeado, ok, estoy bien. Mi papá un poquito más abierto pues a que se dé el día como se dé, disfrutando, la familia súper bien, que así siempre nos ha, o sea, como que ha sido importante para nosotros, y yo en mi descubrimiento de para dónde voy. Exacto. Pero como que quiero estar allá. Pero ninguno de los tres estábamos realmente en esa parte que vino a traer la llegada de Isaac y Zoe. Ese caos. Es un caos. Y para mí ha sido difícil a veces poderlo expresar sin tapujos, expresarlo sin maquillarlo, porque posiblemente a los ojos externos la llegada de Isaac y Zoe podía ser todo menos un caos. Representaba belleza, representaba un regalo enorme, representó todo lo que una persona podría anhelar desde el ojo externo. Pero hoy queremos realmente regalarles esa otra parte que nadie ha vivido con nosotros, porque solo la vivimos nosotros dentro de las puertas para lo que cada uno ha tenido que experimentar y como familia también hemos tenido que experimentar. Así que metámonos ahí. En mi vida, dentro de ese orden y dentro de ese control que ya tenía yo ganado durante esos 16 años que tú, Sara, pues me regalaste como mamá y como mujer, yo creo que yo ya había aprendido cómo era la jugada, cómo era que tenía yo que dirigir todo en mi vida. Y una palabra que en este momento me viene es la autosuficiencia. Yo creo que yo defino mi estado antes de los niños en autosuficiencia. ¿Qué creen ustedes? Sí, pero se estrelló. No, pues todos nos estrellamos, porque yo creo que no solamente a ti, yo creo que en todos, claro, en etapas diferentes y como roles diferentes, pero yo creo que a los tres nos pegó el hecho de que tanto estamos dependiendo de nuestro propio control y nuestro propio poder, y que tanto estamos dependiendo del Dios que decimos creer. Entonces, como que, pues en mí era descubrimiento de todo, pero a la vez como que decidir cómo voy a vivir mi vida, porque digamos en mí, entre comillas, bueno, tengo tiempo no de corregir, sino de decidir cómo voy a vivir mi vida hacia adelante. Pero en ustedes como que devolverse atrás y ver todo lo que habían decidido y cómo estaban viviendo su vida.
en autosuficiencia, y yo creo que no es hasta que como que Dios te enfrenta a algo que los demás ven como hermoso, perfecto, porque es verdad, o sea, ha sido algo divino, pero que realmente su propósito es como que más ir a la Pero raíz, ha logrado a la quitarnos raíz. el control. Ha logrado Sí, quitarnos el control. Es lo que yo defino en 2 palabras, es el caos perfecto para nosotros. Mm. Solo que en Sí. este caso fue así, pero es como vivimos cada uno cuando enfrenta esas situaciones que llegan de repente, porque lo de nosotros, digamos que fue primero, ok, está en embarazo, fue la primera sorpresa, pero una noticia de repente cuando dicen que son twins, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo cada uno afrontaría esa situación cuando llegan esas noticias repentinas de que nos sorprende? Y nosotros siempre decimos, no, yo sé que Dios nos va a sorprender o que nos va a dar mucha gente tiene, Señor, dame una doble porción, pero nunca sabe uno a qué se va a enfrentar cuando está pidiendo algo Mayor. Exacto. algo mayor. Sí, y entonces, en este caso fue 2 vidas, pero en otros casos pueden haber sido 2 partidas o una sola partida. Entonces, esas Exacto. noticias repentinas son los que nos afrontaron Claro. y las que ha hecho que nosotros tengamos unos cambios. Yo sé que tú, amor, la viviste diferente. Mi hija también la vivió diferente y yo la viví diferente. No sé cómo la enfrentaste tú, la verdad. Yo creo que hay una frase que se repite mucho cuando la gente quiere saber que a propósito, muchas de las cosas que aquí no vamos a decir se las voy a seguir ampliando yo en otros episodios para que sigan ahí conectados. Precisamente eso, el cómo me llega la noticia, cómo la recibo, qué pasa. Cuando ay, fueron 2, porque... Exacto, siempre todo me eso preguntan. que ustedes quieren conocer ya está en nuestro canal de YouTube, que por aquí abajito les dejo la dirección o bueno, la información. Pero hoy día puedo ver con otros ojos a esa Paula que recibió esa noticia de ese momento. Porque esa Paula que la recibió en ese momento no es la que hoy les habla, pero es necesario que sepan de esa Paula, no de la de hoy. En ese momento para mí fue gris. Todo se tornó gris. Y yo sé que lo que siempre la gente piensa es, siempre he querido preguntarte. Y es una frase que se repite mucho. Y bueno. Bueno, pues ese nombre está bueno para unos cuantos podcasts. Siempre he querido preguntarte. Sí. Eso nos está saliendo preguntarte, aquí. pero ¿por qué nunca preguntas? No, y a veces preguntan, pero es que es tan difícil dar una respuesta cerrada. Sí. En el específico, alguien me preguntó, ¿y qué sentiste cuando te dijeron que eran 2? Y es ese caos que se te viene, pero que tú no sabes que viene detrás de una cosa tan hermosa como esa. Sí. Por eso hoy es bien importante que puedas identificar cuál es tu caos sin avergonzarte de hablarlo y de llamarlo como se llame. Y de lo que sientas o estés viviendo realmente, porque como dice mi papá, o sea, fue como que tú no te das cuenta de lo que estás pidiendo. Entonces yo siento que ya estábamos en una etapa donde digamos que íbamos a un camino y las cosas estaban bien, la familia estaba unida, pasábamos tiempo juntos, pero siento que ya llega un momento donde hay cosas diferentes para una nueva temporada, donde tal vez los 3 deseábamos como ser sorprendidos o algo así, pero no esperábamos que fuera de esa manera, así o tal vez fue tan grande que ahí es donde cabe de que no, ¿cómo vamos a soportar esto? Pero creo que ahí también está la... Yo creo que en mi caso es como la primer cosa. Y como les digo, no les importe cómo lo van a decir, así que así lo voy a decir yo. Creo que era la primera cosa que yo sentía que me quedaba grande. Y precisamente era allí donde Dios necesitaba trabajar. Claro, que tú no podías sola, ¿verdad? Exacto, fue la primera cosa que yo dije, ¿y yo esto cómo lo voy a hacer? Si yo no sé esto, no sé hacer esto, no sé cómo es esto. Y mi ansiedad y mi control entraron en total, o sea, ahí sí se vieron con toda
¿qué causó en ti cuando te dijeron, por ejemplo, que eran dos? O cuando te dijimos que eran dos en el Edge. No, en el Edge fue que sí. estaba en embarazo. En las escaleras pintando es que le dijimos que eran dos. Sí. No, sí. Siempre le llegan a uno como esas noticias repentinas así, y justo mi esposa me llamó del trabajo y me dio la noticia de que eran dos. Yo no podía, como no creía, porque eso no es algo que venga de nuestras familias, entonces me parecía así, y yo le preguntaba una y otra vez, como que creyendo es decir, afirmar, por ningún lado gemelos, eso no estaba. como creyendo afirmar, pues si era una realidad, que yo lo que creo que es como que uno entra en shock en ese momento, pero a la vez era felicidad, aún sin saber lo que se iba a venir, pero mi impacto era como, no, yo casi no creía, pues, ¿de dónde? Pero ¿qué construiste en ese instante cuando ya caíste? Yo dije... Ay, no sé, pero yo caí en que eran dos cuando los vi realmente los dos, porque ya el hecho de tener un hermano para mí, habían sido tantos años donde yo era hija única que yo la verdad quedé así, y de hecho también es que ya, si lo vemos más un poquito antes, devolviéndonos un poquito, yo ahorita me acuerdo es que vivimos un proceso fuerte en el decidir si ustedes tener otro hijo o si la familia iba a crecer con otra persona. Entonces, como que ya entre comillas, Dios sí venía causando un caos, pero es como que uno lo evade un poquito. Pero entonces es ahí así. donde viene la palabra orden, porque cada uno tenía un orden diferente. En mi caso, por ningún lado estaba ni siquiera pensado que fuera otro hijo. Yo en el mío sí yo siempre sí quise otro bebé, solo que la sorpresa fue que llegaron dos, pero siempre quise otro bebé. Entonces digamos que en ese momento no tuve tanta preocupación de cómo sostenerlo, por lo que tal vez ya había experimentado con Sara de que Dios la había sostenido. Entonces yo dije, bueno, si Dios nos sostuvo con Sara, igual lo va a hacer con ellos dos. O sea que aunque no fue tanto mi preocupación, aunque entiendo que otros padres sí lo podrían haber vivido o estarán pensando en eso, pero como cabeza de hogar siempre tuve la tranquilidad de decir, no, yo sé que así lo hizo una vez con Sara, lo va a hacer con ellos dos. Entonces esa parte como que no me preocupaba casi, pero más adelante le cuento la otra parte que sí me trajo reflexión. ¿Cómo nos veías tú antes de los niños, Sara? ¿Cuál era tu...? Siento que como ustedes son jóvenes y digamos que como tú lo has dicho mucho, como que crecieron a la par de criarme a mí, y como que en esa etapa no de ya me siento como que completamente adulto, sino como que un crecer juntos. Siento que yo los vi mucho tiempo como mis amigos, como que pasábamos tiempo juntos, por lo menos con mi papá específicamente era que jugábamos, que siempre era como pasar el tiempo, o sea, sin miedo a nada porque mi papá me tiraba todo, y contigo era como que, o sea, no vas a ser exitosa, o sea, en lo que sea que hagas, ordenada, todos esos valores como más ya hacia el respeto y todo eso de tu parte, pero cómo ver la dinámica entre ustedes dos, no como pareja, sino como ustedes relacionándose a mí, tal vez como amistad o como un soporte, tanto emocional como físico, como mío de crecimiento. Pero nunca tuve la oportunidad de verlos como matrimonio, en cuanto a como ustedes dos, como tú como esposa, esposo o pareja, y pues menos como padres. O sea, como que no sé si has visto las películas donde ponen que la persona está en el coma y se le sale el alma, y esa persona tiene la oportunidad de ver cómo es su vida desde unos ojos afuera. Creo que yo siempre fui mi primera persona y los vi como ustedes hacia mí, pero nunca los vi nunca vi tú como Paula, tú como Alex, como individuos. y tú como, sí, no, okay. Creo que como vuelvo a decir,
lo centré en mí y como lo que ustedes representaban para mí, pero no más allá. No sé. Interesante. Sí, sí. Y eso era tu orden. Tú tenías ordenado todo así porque pienso que tenernos para ti durante 16 años, solo para ti provisionaba todo. Claro. O sea, yo digo y están ahí. Yo esto, es decir... Bueno, 16 años de ser el centro solamente de nosotros dos. Entonces su panorama solamente estaba hacia eso. ¿Y cómo va a ser tu orden? Trata de definir. O sea, para mí siempre ha sido complejo un poco definirte a ti, porque creo que ese es precisamente ese complemento. Yo estoy al polo del control y al polo del esquema, de la estructura, del plan, de los puntos que seguir. Pero tú eres ese alma libre, esa persona que está siempre confiando. Pero trata de encontrar dentro de eso un orden, porque eso te causa comodidad. No, pues el orden para mí siempre ha sido, bueno, ha estado Dios y mi familia. Entonces, yo solo giro en ese círculo. Si estamos bien con Dios y mi familia está bien, para mí todo está bien. El resto digamos que le resto importancia. Para mí ese es el centro de eso. Entonces por eso no existe un orden exacto, sino que yo digo, si estas dos cosas están bien dentro de mí, para mí eso basta. Siento que no, más bien nosotras, cuando empezó nuestro desorden, empezó a mostrarle a él que tal vez lo que él creía que estaba ordenado no estaba tan ordenado. Y ahí fue como que le afectamos eso. Como que su relación contigo, al ya no ser lo mismo porque tú estás desorganizada, obviamente le iba a tocar el orden a él. Que entonces, el orden es que mi familia está bien. Pero si nosotros no estamos bien, o si Dios empieza a mostrar que no, ustedes creen que todo está bien, pero no está bien. No, es que algo así. Es que ahí ya empezamos a entrar ya como tal. Bueno, nacen los bebés y empieza la crianza de ellos. Entonces ya vamos a un segundo paso. Entonces para mí ese orden estaba controlado, porque controlar la lavadora sonando. Controlar tres personas de que estemos contentos, de que no falte nada, está bien. Pero para mí como cabeza ya 5. Entonces ya la empieza, ya mi orden, ya se me empieza a salir. Entonces yo digo, 2 bebés, no, wow, a mí me encanta jugar con los niños, disfrutar de la familia y todo eso. Pero cuando ellos nacen y llegan nosotros siempre le llamamos temporadas, y esa primera temporada de esos primeros 6 al año fue una temporada de desgaste total física. Yo no creo que emocionalmente fue tanto para mí, sino para mí fue físico porque si antes me esforzaba, ¿qué cosas en este caso era por Sara nomás, digamos que económicamente no por ti, porque tú estabas trabajando en ese momento, pero ya cuando pasamos a ser 5, entonces ya digo, bueno, mi esfuerzo va a tener que ser el triple por Sara, por los 2 bebés y por Paula. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni en estos momentos. Lo único que yo puedo decir, bueno, tiene que ser Dios, porque no hay otra forma de sostener eso. Entonces, para mí ese primer año fue un desgaste físico total. El ver cuando los niños que lloraban, que el uno paraba y lo arrancaba al otro, que el otro dormía, el otro no quería dormir. O sea, es una cosa loca. Que no había relevos. Aquí no había relevos, uno para mi esposa, uno para mí, y Sara estudiando, y tras de eso empieza la universidad de Sara. O sea, entonces ahí es donde empieza a desarrollarse esta otra segunda etapa, que es el durante. Y eso que eso fue apenas el primer año, pero siempre dicen, no, espérese que, a mí me decían, espérese que después del primer añito va a cambiar. Pues olvídese, después del primer año ellos van a empezar a caminar. Entonces, y cuando empiezan a caminar y empiezan a hablar, entonces ahí empieza mi confrontación. Porque ya había tenido la experiencia con Sara, una niña. Ahorita viene Zoe, entonces yo digo, bueno, con Zoe digamos que yo puedo controlar también, ya sé cómo más o menos es como crear una niña. Pero Isaac llega a confrontarme. Mi paternidad y mi ser como hombre.
Entonces ahí sí llega mi caos. Ahí sí llegó. Ahí Así, sí así, llegó. sálvalo, Sara. Sálvalo. Sí. Pero ¿Qué yo fue lo creo más que, difícil para ti? pero espérate, o sea, como dijo mi papá, en ese, digamos, cuando ya llegaron a la casa y ese primer añito, fue físicamente para todos, obviamente más cargado para él, pero por el hecho de que él se tuvo que enfocar en solamente el caos físico, nosotras nos llevamos la otra parte que fue lo emocional. Él lo, no sé si llamarlo lo tragó, pero más bien eso no era para él enfrentarlo en ese momento. No lo priorizó. Sino tal vez después. Lo que pasa es que como hombre no me di el espacio de pensar en eso, porque no podía permitírmelo. Claro. Era como una forma de blindaje, de decir, no me puedo permitir emocionalmente caerme, porque si estoy trabajando doble física ahorita, emocionalmente caerme, me va a derrumbar. Me va a derrumbar, y si yo sabía que emocionalmente me iba a caer, todo mi hogar se iba a caer porque estaba sostenido sobre esa columna. Claro. Entonces digamos que en ese momento no me di el espacio. Claro. Y que creo que fue lo mejor, porque, o sea, nosotras dos mujeres y emocionales y todos los... Fue la manera de sostenernos. Claro, él nos sostuvo de esa manera. Claro. Pero sí, o sea, yo me acuerdo noches... ¿Qué fue lo más difícil para ti ese primer año? Creo que caer en cuenta, primero que ya no era hija única. Entonces que no solamente tenía que... O sea, en mi mente fue como que no solamente yo ya tengo una edad donde yo me puedo sostener emocionalmente. Entonces, digamos, yo estaba pasando tremenda, o sea, en plena adolescencia, iba a entrar a mi universidad, o sea, una etapa, digamos, muy decisiva, digo yo, de mi vida, pero yo lo tomé como de que no, o sea, ya es suficiente para mis papás, entonces déjame, yo tomo una responsabilidad que tal vez no tuve que cargar porque ustedes seguían siendo, o sea, seguían siendo mis papás, y para mí creo que lo más difícil fue pretender que yo ya me podía sostener mí misma emocionalmente, y a veces como que me daba mucha frustración hasta ni poderme sostener financieramente cuando yo ni trabajaba. Como que para mí era más impotencia de sentir que yo de yo sentir esa necesidad de querer ayudar en formas que tal vez Dios jamás me estaba pidiendo a mí ayudar. Simplemente era esa etapa que yo necesitaba crecer y observar. Yo me sentía por esa desesperación de hacer y de hacer y de hacer, cuando mi punto era creer, descansar en lo que estaba pasando y observar para aprender, porque como digo, estaba en un descubrimiento, pero yo necesitaba experimentar y vivir otras cosas que en mi burbujita de esos 16 años, todo para mí, y todo súper exitosamente en un orden de felicidad, como que ya no iba más para allá. ¿Y hubo algún momento donde ustedes sintieron que la cosa se desbordó, ya que, digamos, el caos nos llevó a algún momento a nosotros donde nos desbordamos? Pues yo siento que no creo que yo no puedo definirlo en un lugar específico, pero yo sí empecé a notar la forma en cómo nos comunicábamos, porque creo que antes la forma en cómo nos comunicábamos era somos personas que nos gusta mucho vivir experiencias, ir aquí, ir allá, pasarla chévere, adrenalina y cosas así, pero me di cuenta que la comunicación se necesita en cuanto a palabras, en cuanto, mira, me gustaría preguntarte, como mucha gente le pregunta a uno, pero entre nosotros no nos preguntamos. Sí. Y tal vez a veces es como que, ay, pero mi mamá, ¿por qué está así? O ¿por qué me responden así? O ¿por qué no me dejan esto? Pues en mi caso, digamos que muchas formas nos ponemos como hijos en el pero es que mi papá, pero es que mi mamá, pero no nos ponemos ni siquiera a pensar ellos internamente también que están viviendo. Entonces para mí fue observar que tal vez antes nunca aprendimos a comunicarnos verbalmente. Siempre fue como que la pasábamos chévere, pero no habían esas conversaciones que tal vez hay que darse. O yo estaba creciendo hacia ser una adulta y tal vez, claro, lo veía desde el observar, que sé que
muchos jóvenes no lo tienen y no lo aprecian, pero también es importante el escuchar y aprender desde experiencias que ustedes ya vivieron. Wow, yo sí puedo decir que en algún momento me desbordé, y me desbordé precisamente porque ya la falta de control me generó a mí un desgaste emocional que me produjo soledad en medio de la compañía. No sé si a ti te pasa, pero sentirse solo cuando estás acompañado es una cosa que no tiene lógica. Sí. Y yo decía, pero es que nadie me entiende y nadie puede sentir lo que yo estoy sintiendo. Ese cambio, esa transformación que se estaba dando de una mujer que se estaba de verdad transformando a ser otra mujer completamente diferente, pero a través de dos vidas. Eso me generaba no solamente culpa, me generaba vergüenza, me generaba... y en ese momento tiende uno a buscar esa ayuda en las personas. Claro. Primeramente la quería encontrar en ustedes y creo que ese era el grito de auxilio que todo el tiempo daba, porque en mi caso, al contrario de Alex, digamos que de alguna manera tú asumiste, y ahí es donde no queremos que se identifiquen mal si es que él estaba bien y yo estaba mal. No, cada uno estaba viviéndolo desde donde lo apropió, porque ahora mismo podría yo sentirme culpable, yo por qué no lo tomé de otra forma y él sí lo tomó de la forma que lo debió tomar. No, en este caso yo pienso que quizá una cosa condujo a la otra. Fue el medio preciso para yo poderme soltar, para yo poder no tener que controlar nada, no tener que... Y para mí eso fue complejo porque fueron muchos años trabajando, muchos años siendo independiente, muchos años aprendiendo a ser una mujer que el mundo construye que debe ser. Claro. Pero no esa mujer que Dios determina que debes y puedes ser haciendo muchas cosas, pero desde el ser primero. En otros episodios voy a tratar de desligar esto, pero a lo que quiero llegar es cómo ese caos nos mostró a todos que ninguno realmente estaba en el orden adecuado. Sí, sí, porque como yo dije, yo empecé a observar lo de la comunicación, pero ahora tú hablando también me es como sumarle el cómo nos relacionábamos. O sea, tal vez mi papá estaba bien y cómodo en cómo él se sustentaba y se relacionaba, no sé, consigo mismo, con Dios y en general, pero tal vez a veces como tú entraste en caos, entonces mi forma de relacionarte contigo no estaba sana porque yo no podía sustentarte en tu caos. Correcto. O mi forma de relacionarme con mi papá tampoco podía sustentarlo porque pues no lo iba a entender jamás, pero yo creo que sí, pues a través de la comunicación, creo que obviamente jamás vamos a estar en los zapatos del otro, pero sí vamos a poder tener esa, como que esa empatía y esa gracia hacia la otra persona, como de entender de que no te sientes bien, pero verlo desde otra forma. O sea, si hay momentos en que uno no podemos decir de que no pasó nada. O sea, hubo momentos donde emocionalmente nos desbordamos por diferentes situaciones, pero que al final siempre, como sea, siempre venía esa conversación incómoda. Hay veces yo le rehuía, porque casi no soy una persona que me guste entablar diálogos así largos y tan profundos, porque de pronto es algo que he traído. Entonces en algunas ocasiones yo lo huía, en otras ocasiones yo sé que Sara tampoco quería, mi esposa era más dada a esos diálogos, pero en sí estas situaciones hacían que tarde o temprano nosotros nos pudiéramos comunicar un poco mucho mejor. Sé que al día de ahora nuestra comunicación ha mejorado. En ese tiempo yo recuerdo que yo perdí mucha comunicación con mi hija Sara por lo mismo, porque me enfoqué tanto fue en sacar esa parte de la familia, de que pudiéramos rescatar la casa, salir a bordo
a flote con todo eso, mientras que pasaba supuestamente esta temporada, pero era mentira porque luego venía la otra y luego, o sea, siempre no va a haber un respiro, no, nunca hay un respiro cuando algo viene a cambiar tu vida. Yo te quiero hacer una pregunta, amor. Tal vez era una forma de evadir realmente. Pero es que de evadir la situación. O sea, de enfrentarla con capacidad. Yo creo que no era la situación, tal vez evadir lo que estaba causando en él emocionalmente, porque como dijo él, sí, porque él tomó la decisión yo tomé la decisión de no darme espacio para eso. Exactamente. Pero por lo mismo, por lo que yo decía, no, tengo que estar fuerte en esta situación, porque si yo veía que ustedes dos estaban emocionalmente en eso, yo no me podía sumar a eso. Entonces, digamos que en ese momento yo me volteo, pero también sabía que conozco la resiliencia tuya y la resiliencia de mi hija. Claro. Eso es la importancia de convivir juntos, porque yo decía, bueno, Paula, yo sé que como ella que se bajonea, pero ella va a estar bien. Exacto, y a mi hija Sara, yo sé que, aunque ella no lo sepa, está preparada. Sí. O sea, eso quebranta. Pero... y yo no me sentía preparada, entonces... Pero yo sí sabía que Sara estaba preparada, porque para eso trabajamos desde su niñez. Entonces digamos que yo dije, ella es una niña, pero mentalmente es muy madura. Siempre Sara ha sido muy madura desde niña. Veía cómo sostenía conversaciones con adultos y cómo su interacción social hacía que se viera como una niña muy madura. Entonces yo sabía que le iba a doler, pero que lo iba a lograr. Entonces, en parte yo creo que decidí soltar una parte, porque sabía que era momento de enfocarme en otro, porque ya sabía que las bases de ella estaban firmes. Wow. Pero eso solamente lo hace cuando como papás hemos decidido caminar junto a nuestros hijos. Por eso es lo importante de caminar juntos y conocer los procesos de nuestros hijos, porque hay veces que pasa algo en el hogar y el hijo, qué sé yo, se enemistó con el papá, entró en drogas o entró en depresión, y muchos papás se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora se vino esto? O sea, no lo vi venir. Pero es porque en realidad muchos no han decidido caminar juntos, han decidido vivir, pero no caminar con ellos. Entonces, por eso, aunque era una firmeza, sabía que ella lo iba a lograr. Y lo mismo porque al mismo tiempo sucedió en la universidad, y prácticamente Sara le tocó caminar solo con eso. Háblanos un ratico de esa parte. Me gustaría explorar un poco a partir de la pregunta. ¿Te sentiste abandonada en algún momento? O sea, qué locura, porque pues yo nunca le había escuchado eso a mi papá hasta ahorita. Y es muy chistoso porque lo veo en un paralelo de también la importancia de no tomar solo decisiones sin comunicarse. Porque siento que, mira, desde la perspectiva de él como papá, tal vez ahorita hasta me doy cuenta que él me conocía más que yo misma. Y confiaba en mí más que yo misma. Y él veía que yo estaba preparada y yo era la que me estaba descalificando o sintiéndome que no, o sea, wow. O dependiente de nosotros. Exacto. Entonces, y en mi perspectiva, yo sentí como que no, yo tengo que crecer y hacérmela fuerte, pero no desde un punto de vista de estoy preparada para ese crecimiento, sino desde, no, mis papás tienen que enfocarse en los niños y yo sé que no es la intención de ellos, pero ellos me tienen que dejar ir, o sea, ellos me tienen que dejar ir y enfocarse en los niños. Como que yo lo entendí, no desde una forma de juzgarlos a ustedes, pero obviamente siento que eso creó en mí ese sentimiento de abandono, que hasta me acuerdo que en ese primer año hubo una noche donde
yo viví algo que jamás había vivido nunca, que fue un ataque de pánico, como de ansiedad, y era que yo, o sea, yo por fin solté y les dije que es que yo, como que me había olvidado que yo era la hija de ustedes, me había olvidado que estaba bien ir a ustedes, con mi emocionalidad, con las cosas que me estaban pasando, y siendo sincera ahora y vulnerable, creo que hubo muchas cosas que como que permití durante esos años que ni siquiera he conversado con ustedes, que tal vez era como esa forma de también lo que tú dijiste, tratar de llenar, como que me sentía tal vez o más, no sé, como más vista. Esa yo creo que es la llamar palabra. la atención. Más vista por otras personas que por ustedes, porque me acostumbré a que siempre era vista por ustedes. Entonces, si ya no era vista por nadie, pues era como que si tenía estos amigos, como que con estos amigos y todo lo que me llevara a yo sentirme ser vista. Y claro, ya luego en la etapa de la universidad es como, o sea, es como enfrentarse a algo que todavía lo sigo luchando y como que atravesándolo el miedo de crecer, el miedo de ser adulta, el miedo de que vengan todas estas cosas y pues primero la universidad, pero luego el tema de lo del trabajo y todas estas de cosas. Pensar en cómo construir hogar, que luego todo lo que me llevaba era el miedo, porque yo no lo podía enfrentar, porque siempre lo enfrenté con ustedes o tal vez ustedes lo enfrentaron por mí. Y ya era hora, como mi papá dijo, que era lo que yo necesitaba de que yo tuviera que enfrentarlo. Entonces un poco recopilando estábamos en un orden aparente que para cada uno funcionaba y que quizá aprendimos a que funcionara también en torno a la familia como tal, y que creo que a los ojos del exterior, a los ojos de las demás personas, podría funcionar también, y aprendieron a vernos como una estructura de familia digna de admirar, de seguir, y realmente somos una familia normal, una familia que construyó, eligió, obviamente, hacia dónde direccionarnos como familia, pero que en el caminar y cuando llegan esos caos que interrumpen ese orden que tú mismo has construido, te permiten pensar, ok, ¿y qué pasa con lo que sigue? Claro. Voy a poderlo afrontar y voy a poderlo direccionar de la manera adecuada con lo que ya estoy acostumbrado. Esa es la pregunta, porque el caos llega muchas veces sin esperarlo, muchas veces sin pedirlo. No sé, hay caos de todas las índoles, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, como dijo mi esposo, pero en este caso, este caos parecía ser controlado porque finalmente yo decidí volver a ser mamá y decir, ok, ustedes ya lo han pedido, no es porque ustedes me lo pidan, pero yo ya lo decidí, o sea que lo controlo, pero llega ese momento donde dicen, no lo controlas, son dos. Entonces, es ese saque que te hace o sea, tú estás planeada, ok, se cambian los planes y te redirecciona. Y que tú quieres saberlo todo para caminar, o sea, tú lo quieres saber cada cosita para, digamos, dar pero ahora el era caminar más o menos más o menos vendados y como que pasito a pasito, como que vas a enfrentar esto y no necesito que entiendas todo lo demás, sino que enfrenta esto. Y no solo observar. Y poquito a poquito. Exacto, y no solo es observar la realidad, sino obsérvate. Exacto. Siento que es una de las cosas más... A ti mismo. Creo que es una cosa más importantes que nos ha pasado en esta temporada de los niños, y es obsérvate. Ya no es observa, ya no es observo a Alex, que Alex es que no me entiendes, es que no me ayudas, entonces lo observo a él, pero no me observo yo. Es otra etapa de vida en sí personal, donde uno ya se pregunta cosas a sí mismo, se replantea cosas, pero ok, ya construí, lo que tengo es bueno,
pero está sobre bases sólidas. Claro. El caos que llega realmente derrumba lo que es construido o lo fortalece o lo vuelve más grande. Ahí donde dice, no recuerdo qué parte de la palabra dice, donde dice que construir sobre la roca y construir sobre la arena. Entonces, siempre es mejor empezar a construir sobre una base sólida, así como lo hacen los building acá, que ya ahorita los hacen antisísmico desde la raíz. ¿Por qué? Porque no saben las tormentas que vienen más adelante. Exacto. Entonces, como sea esa tormenta nos va a mover, como sea esa va a llegar bien todos huracanados, entonces ya preparan todo para que no vamos a decir que no se va a mover, que el edificio se mueva, que la casa se mueva, pero que no se derrumbe. Entonces, sobre eso sí, de pronto sí, creo que venimos caminando y eso es lo importante de que la gente empiece a caminar y que nuestra perspectiva cambió, de que ya no estamos mirando mucho hacia afuera, sino hacia adentro, que tal vez no, el problema no es el de afuera, sino somos nosotros, de no lo que diga la otra persona, sino de cómo yo pienso de mí, en mi casa. Entonces, esa es la perspectiva que ha ido cambiando nuestra casa y irnos dando cuenta que aún a pesar de nuestros errores y todo eso, hemos estado construyendo sobre una roca y ese tiene que ser el llamado a construir sobre eso, y el que no la ha construido, bueno, es hora de que empecemos también a que la gente, si es necesario derribar la casa, derribarla y volverla a construir desde las bases sólidas, que eso es lo que hace que todos estos caos que parezcan incontrolables van a ser controlados. Yo ahorita me acordaba cuando le pasó esto a Job y Dios permitió que a Job lo tocaran, pero creo que fue un caos controlado porque fue por etapas. Primero pierde una cosa, luego pierde la otra, y luego vienen unos que amigos, profetas a hablarle a él y que tú estás... No, fue como una pérdida controlada. Dios sabía que fuera perdida. Para él era el caos total, claro. pero era como fichita por fichita. Sí, como irlo descascarando de a poco hasta llegar a la raíz, pero estaba controlado finalmente por Dios, aunque uno como ser humano cree que no. Y al final el resultado es que llega a una doble de lo que él tenía. Fue uno de los hombres más adinerados. Bueno, ya la historia lo cuenta, pero creo que el caos siempre para mí va a tener un orden. Aún en la casa, esto aquí, ahorita está aquí ordenado. Lo organizamos, ok, pero siempre mantiene con ropa. Pero aún a pesar del caos, cada uno sabe dónde está cada cosa, sabe dónde están los zapatos, sabe dónde está la media. Aún en el caos sabemos que hay un orden y sabe dónde va a estar, y que eso va a ser algo temporal, porque cada uno al final va a aprender a organizar cada una de sus cosas, sus propias hasta cosas. Que los niños aprendan a tener ese orden. Sí. ¿Cómo este caos nos ha enseñado a reenfocar el verdadero orden? Exacto. Porque, claro, cada uno hay cosas que le molestan dentro de su dinámica personal, pero que han tenido que aprender a ser moldeadas y acopladas precisamente dentro de ese verdadero orden. Cómo yo he tenido que soltar ese orden que me produce a mí comodidad, satisfacción, pero que me muestra que en realidad hay desorden interno y que por eso no me puedo aguantar el desorden que hacen los niños, y cómo cada uno lo ha percibido desde ahí. Pero siento que ha sido de ese orden aparente al caos que trajo el verdadero orden en nuestras vidas, no solo como familia, sino también como personas. Yo quiero preguntarles a cada uno, ¿cómo les ha hecho ver a ustedes este caos a Dios? Es que precisamente yo creo que es como aprender que está bien, o sea, es que literal el papá lo dijo perfecto, que en el caos hay orden, pero es que no es nuestro caos, si me hago entender, no es nuestro caos, que lo que vino a pasar es como él dijo, siempre hubo un fundamento, pero sí habían cosas que habían que destruirse. O sea, siento que a veces tenemos tanto miedo y lo vimos tanto al rompimiento. Queremos ver lo que está allá, pero es que primero tenemos que derribar algo para ver lo que está allá. Que está impidiendo. Y eso es lo que evadimos. O sea, que quisiéramos poder volar y pasar allá y que eso se quede ahí como si no fuera nada. Pero no podemos,
o sea, no cabe. Es que yo me acuerdo también como el vino, o sea, si tú pones un vino nuevo en una, en una botella o en una vasija sucia, se va a dañar el vino. Entonces, inevitablemente tuvimos que destruir todo, pero para mí sí siento que ahora, actualmente, nos dimos cuenta que simplemente los niños fueron el pretexto o como el puente que Dios usó para realmente llegar a la raíz, que es que nosotros nos miremos a nosotros mismos y por ende cómo afectamos alrededor, pero empezando por nosotros mismos. Entonces para mí ha sido una bendición que haya sido a través de ellos, no solo porque, o sea, ha sido un, como digo, un caos hermoso, pero porque, o sea, indudablemente nos ha hecho crecer y ahora entiendo que a través de ese caos, que no es lo que quiero, pero es lo que necesito, voy a pasar a otra etapa de mi vida. Y en cuanto a ver a Dios, yo lo veo como que a veces, y también me ha hecho verlo ustedes como papás, como que a veces el amor no es tan sencillo como lo pintamos. O sea, como que a veces el amor es, ay, yo te amo y siento que te amo. Pero yo creo que el amor va más allá, literal, a sacrificarse de una manera como Jesús lo hizo con nosotros, o sea, sacrificarse de una manera donde es física, emocional, espiritual. O sea, que el amar no solamente es la decisión de, mira, quiero escucharte, no, la decisión de sacrificarse, de lo que me toca hacer a veces con los niños, que todavía a veces me frustra de que si yo quiero salir o ir y pasar tiempo no sé qué, pero no, hay un momento donde ustedes también necesitan hacerlo y yo, no, me quedo con los niños, o Sara, te quedas con los niños, pero aquí se siente algo, entonces no es el, ay, los amo y son mis hermanos, no es, sacrifícate, porque eso realmente es amar. Exacto. Y porque en algún momento ese sacrificio no va a doler tanto cuando tú tengas tus propios hijos. Así es. Entonces, para mí ha sido como crecer en eso de que qué tanto de verdad, primero quiero amarme a mí misma porque también me ha costado sacrificar cosas que yo creo que quiero, pero no es lo que necesito. Y lo mismo como que alrededor, creo que ha sido eso. ¿Cómo ha fortalecido tu fe, amor, este caos? ¿Cómo la ha transformado, quizá? ¿Transformado? La fe. De que mi casa no depende de mí. Eso es lo que yo puedo resumir, porque yo no puedo hacer cuentas con mis manos y decir que yo las sostuve. Wow. Ni con su esfuerzo. Exacto. Porque es que hubieron etapas, hubieron momentos donde... Hubo días que yo lo veía. O sea, ni trabajo, ni esto, ni lo otro. O sea, no dormía y se iba a trabajar. Y venía y seguía con los niños y a madrugada otra vez con los niños. Yo decía, Alex, se va a dañar un dedo, se va a No, y que si uno ve si ustedes vieran, o sea, si uno pudiera ver en una película todo lo que vimos internamente, en nuestra mente, en nuestra capacidad. Bueno, aquí ¡volvimos! Regresando, la batería se acabó y como no tenemos quien nos ayude con la cama, entonces volvimos, pero aquí lo que decía, ya concluyendo. Lo que decía era eso, de que, como dice mi papá, ni contarlo con las manos, ni hay forma en que se pudiera ver en una película nuestro proceso, que podamos decir que fuimos capaces de hacerlo, porque yo creo que nos salió de las manos. Y que para mi estructura y mi control, cada que me dicen, siempre he querido preguntarte y yo me quedo como, ¿cómo voy a responder? No necesito responder, quizá, o finalmente responde como es, sin filtros, porque es incalculable, es indefinible, es indescriptible desde la postura humana. Sí. Describir que uno podría pasar un caos sin Dios. Eso creo que ha sido la conclusión. Pues es que el caos termina en destrucción, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, se puede pasar, pero no vas a salir de ahí. O sea, siento yo que todo el sufrimiento va a ser para nada, porque el caos va a llevar a más caos y más caos y más caos. No sé. Para resumir mi intervención sería
La única forma de pasar a un caos o una tormenta o por lo que estén pasando es aferrarse a una sola palabra que es amor. Eh, Mm, para nosotros digamos que es un poco más fácil entendible, vamos a aferrarnos al amor de Dios por nuestras creencias, pero también tiene que haber una persona por el quien uno aferrarse y luchar y amar. En nuestro caso, es decir, también nos aferramos al amor por nuestros hijos, al amor por nuestra pareja, Ujú. y que la única cosa que a mí, por lo menos personalmente, me ha hecho y me está haciendo cambiar en muchas perspectivas es el amor, porque mi orgullo y mi ego tal vez nunca o no me blinda a dejarme sentir ciertas cosas. Yo por lo menos, si yo puedo evitar el dolor y el caos, yo lo evito. Ujú. Pero por el amor, yo digo, bueno, si llega tengo que superarlo, pasarlo, porque Me lo tengo que Tienes permitir. que lo ir por encima de ti me mismo lo tengo en que ese permitir. sentido. Entonces, Ujú. para mí eso es la única solución a todo, porque si yo digo, sí, es que yo amo a mi pareja, pero no eres capaz de sentarte y escucharlo o verlo en sus peores días, Sí, entonces en realidad amas. Mm, claro. Entonces, que exacto. yo amo a mi hijo, pero entonces tú dices, entonces si lo amas, entonces tú vienes cansado, pero y tu hijo te dice, cárgame, vamos a ahogar, y dice, Mm, no, estoy cansado, entonces, ¿hasta dónde va tu amor? Entonces, si es los únicos 30 minutos que ellos tienen para disfrutar de ti, así vengas cansado. Entonces, siempre el amor va a ser un sacrificio, un paso más allá, y que tiene Y, que ser el motor o la gasolina sí, para un cambio. claro. Y también, o sea, sumándole un poco lo que dijo mi papá, es también como que el amor también es ir más allá, lo que él dijo, ir más allá de ti mismo, lo que dije sobre el sacrificio, pero también ir más allá de ti mismo es ir más allá de tus ideales, ujú. de tus creencias, de tus principios, de lo que aprendiste, porque si tu hijo viene y si está pasando por una crisis, tal vez, claro, fueron bases que ustedes me entregaron que tal vez yo no la pasé de forma rebelde Ujú. o hacia ustedes en todo el tiempo, pero yo sé que hubo momentos donde yo perfectamente pude decir cosas que no debía haber dicho, o momentos donde tu hijo viene y te dice, o no te dice, o tú te das cuenta que se emborrachó y que no sé qué, pero y tu solución va a ser juzgarlo o decir, eso no fue el hijo que yo crié, ese no Exacto. lo fue, pero simplemente escúchalo. O sea, llega hasta la raíz porque probablemente no es que le guste el trago, es probablemente que tú no hablas con él O que está llamando la o que está atención. llamando la atención. Entonces, tanto con el momento de jugar con ellos como con escucharlo, conocer su corazón, porque muchas veces nosotros actuamos y los papás hacen lo mismo. Y yo me he dado cuenta también en este tiempo de observar, es como muchas veces todos actuamos desde un punto de dolor, desde un punto de lo que pensamos, pero realmente no queremos actuar de esa forma. Entonces reaccionamos. Exacto, reaccionamos desde un punto emocional, ya sea el enojo, ya sea la rabia, o sea, ya sea el dolor, exacto, o hasta a veces la felicidad, Ujú. pero también entonces si le estás diciendo, o desde la comodidad también, Exacto. si le das el celular a tu hijo todo el tiempo es porque tú sabes, tú quieres pasar tu tiempo y ya, Exacto, sí. entonces creo que es eso. Es evidente que cada uno pasa una temporada personal combinada con una temporada familiar. Ujú. Así que todo el tiempo estamos en esa dualidad de estar siendo para el otro lo que el otro necesita, pero también estar siendo para sí mismos lo que a sí mismo necesitamos. Entonces esta pregunta, traten de pensarla un poco para que la respondan lo más clara posible. ¿Cómo han aprendido a respirarse a sí mismos en esto que estamos hablando? Vétela preguntando tú también. Ay, no. Les voy a dejar que piensen. Es una pregunta que yo todavía no podría responder así claramente porque siento que apenas estoy intentando responderme de manera honesta y acertada. Cómo tú te respiras a ti mismo en el caos, porque en el caos podemos abandonarnos a sí mismos,
podemos intentar caminar de la manera que los demás están pidiendo que caminemos, podemos desconocernos a sí mismos, no escucharnos a sí mismos. Y Respírate en esta nueva temporada pretende reconectarte a ti mismo con tu ser, pero desde donde realmente te tienes que conectar. Porque hoy día escuchamos de todo, escuchamos todo este positivismo, toda esta ola humanista un poco que parte de ese amor propio, de que tú tienes todo para ti, pero creo que ese no es el mensaje a través de Respírate. Hoy día creo que hay que valorar mucho más el caos que precisamente ese tiempo de calma. Hay que valorar mucho más esos momentos donde nuestra vida está siendo confrontada, replanteada, retroanalizada, todo donde podemos darnos. Elevarse realmente no es mostrarse y mostrarse desde donde eres fuerte. Elevarse es poder subir y mirar. Ok, esto que soy está realmente respondiendo a quién soy, y hacerse preguntas muchísimo más profundas que finalmente puede ser que no te dejen frente al ojo del otro lo mejor parado posible, pero que te van a dejar consigo mismo en una calma real, en una paz real, porque solo tú y quien te creó saben de dónde está proviniendo esa observación, esa respiración propia. Creo que les di un contexto, sí. Así que sean lo más honestos posibles, porque yo me estoy respirando mucho precisamente desde donde no soy lo que fui creada. Cada día me pregunto más, ¿esto sí fue lo que Dios pensó cuando me creó? ¿Esto sí fue? Y le doy mucha apertura a que Dios me diga, no, esto es lo que tu papá quería que tú fueras. No, esto es lo que tu hija te está exigiendo que seas. Hoy día me pregunto cada cosa, pero buscando que la respuesta provenga de aquel que me da la respuesta adecuada. No sé ustedes. A ver. Bueno, mi respuesta sería observar. Estás respirándote a ti misma desde el observar. Desde el observar y callar. Porque siento que me acostumbré, y bueno, creo que estoy yo en una generación donde actualmente es como que queremos más y más y más y más y más, y queremos consumir y consumir y consumir, pero entonces para mí el observar no es solamente mirar y mirar y mirar, como si voy a Times Square y veo las pantallas y veo luces, realmente no estoy observando, solo estoy mirando. Claro. ¿Sí? Y eso me aturde. Entonces, para mí, observar, o sea, ok, no solamente lo voy a poner en observar, creo que ahorita activar los 5 sentidos que Dios me ha dado y disfrutar de eso naturalmente, desde ser el escuchar. Cada vez que salgo, ya a veces tal vez me acostumbraba solamente a escuchar música. Ahora es como que escucho, no sé, un pájaro, o qué, los carros o lo que le dice una mamá. Como que vivir más en mi presente ahorita que en todo lo que el mundo, o sea, todo lo que la sociedad me está cargando. Entonces cada vez me forzo más a mí misma a activar mis sentidos, porque entonces cuando como también es como, ay, esto sabía esto, o esto sabía esto, como que activar más mi forma humana, porque creo que nos estamos volviendo más robots, como que nos estamos volviendo más que, allá tengo que ir, allá tengo que ir, lo busco en el celular, lo busco aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer, y yo, espérate, un momentico, déjame respirar, y para mí respirar es que cuando respiro, lo único que escucho es mi respiración, y yo creo que en los momentos de caos, creo que a veces es como que lo único que escuchamos es nuestros pensamientos, pero es como que yo necesito escuchar mi respiración. No, que estoy aprendiendo yo a respirar y ser más consciente en esos momentos de caos para que mis palabras no sean y mi respuesta no sean tan aceleradas a las circunstancias de caos. Entonces de pronto como defensiva
de pronto respondía muy rápido, muy a la ligera. A no reaccionar. A no reaccionar, entonces a tomarme más tiempos de pensar y de reaccionar ante mis palabras por las consecuencias que tiene. Entonces creo que eso es lo que he estado trabajando, en respirar en eso y en reflexionar de que como padre, cada que yo hago algo, digo algo, digo, ¿y cómo lo haría Jesús? O sea, entonces eso me confronta mucho en todas las ocasiones. Y aunque con mis errores y todo lo sigo haciendo, pero digamos que más consciente. Entonces cuando respiramos consciente, hacemos que todas nuestras acciones sean más conscientes. Y eso es lo que estoy haciendo. Creo que es casi lo mismo, pues sí, ahora estoy respirando consciente de que respiro, no solamente respiro porque respiro y pues estoy vivo porque vivo, pero creo que el poder de analizar, que no es como que ya estamos vivos y no, sino que como ser consciente que estás respirando, porque pues la vida te hace olvidar que estás respirando. Wow. Creo que es eso. Bueno, creo que han sido largos los minutos, pero cortos los segundos para los que en realidad se sientan a eso, activar los 5 sentidos con miras a poder observar, realmente escuchar, retener lo que necesitan para poder seguir caminando en medio de ese caos que inevitablemente te va a ahogar, inevitablemente nos ha ahogado, pero Dios es ese Dios bueno que siempre nos va a traer ese oxígeno nuevo, eso que Él trae cada mañana, que nos dice cuando nos da la vida, que nos da para poder respirar un nuevo día y decir, hay vida, pero la voy a respirar conscientemente. Así que gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Y corta! ¡Ay, Dios mío! Habría que hacer mucho tiempo para tocar tantas cosas, pero siento que fue lo que debía lo más ser. conciso posible. Porque mientras hablábamos yo decía, esto lo voy a ampliar, esto lo voy a ampliar, esto lo voy a ampliar.